Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, como siempre, a través de este programa que se llama Los Más Capaces TV, un espacio donde abordamos diferentes temas de nuestra ciudad, de nuestra región y del país. Y también, donde ustedes los protagonistas, y agradecerles por estos comentarios para seguir adelante con este bonito proyecto. Este año cumplimos 14 años mirando esta buena información, este buen espacio con buenos temas de ciudad de la región del país. En el día de hoy lo estamos originando desde el Café Cultural Cantay, aquí en el Centro Cultural y de convenciones que hacen los locutadores. Agradecerle a Noel que nos permite realizar estos espacios para ustedes. Y hoy hablaremos un poco sobre lo que es el periodismo. Cuando hablamos de periodismo, tiene varias ramas, prensa, radio, televisión, digital, servicio de diario. Y hoy nos acompaña un amigo, un colega, un padre, también un hermano, y también estamos hablando de Germán Mejía Gallo, quien no lo conocía a él en nuestra ciudad y también en el país y en nuestra región. Germán Mejía Gallo, que rico que te la calle y bienvenido. Hombre, John Jairo, mil gracias a usted por esta invitación y aquí estamos dispuestos a lo que requieran. Cuando hablamos de Germán Mejía Gallo, ¿quién es él? ¿De dónde nace Germán Mejía Gallo? Yo soy un manizaleño, aquí fue donde nací, en esta tierra hermosa que todos queremos y que lógicamente no podemos abandonar. De hecho, después de muchos años de trabajar en otra ciudad del país, me volví para mi tierra porque no la podemos dejar sola. ¿Cómo fue tu infancia, Germán? ¿Cómo fue tu infancia de niñez? Hombre, nuestra niñez es una niñez realmente muy humilde. Nosotros teníamos unos padres que todo lo hicieron para sacarnos adelante. Mi papá trabajaba como celador en una fábrica que se llamaba Incolma, un edificio Incolma. Claro. Y desde allí hizo todo lo posible porque sus hijos pudieran estudiar, era lo que más él quería, que por lo menos tuvieran estudio. Y a todos nos sacó adelante, a todos nos dio el estudio y de ahí pudimos seguir nosotros ya en el camino de la vida. Germán, ¿de dónde surge el amor por el periodismo, en la parte deportiva y todo lo general? Sí, realmente desde cuando yo era estudiante del Instituto Universitario, en el bachillerato, allí fue donde comencé a tener como esas inclinaciones hacia el periodismo. Me gustaba escribir, era una cita que se escribía por ahí en el colegio. Y desde ese momento hacia acá comenzamos a meternos en ese mundo hasta que terminamos del todo ahí metidos. Y ahí ya empieza usted a jugar, porque sabemos de que todos los periodistas que sueñan por ser periodistas, desde pequeños empiezan a jugar a mirarse al espejo, a coger cable y así sucesivamente, y explicarle cosas. Usted también le sucedió, porque en mi caso, yo fui a los de millones de peinar y los utilizaba como micrófono. Y me miraba en un espejo también. Sí, no, realmente digamos yo no llegué hasta allí, pero sí me gustaba y estaba siempre atento a lo que hacían los grandes periodistas que había en la región, como era mucho más la pasión en su momento por el tema deportivo, pues nuestro referente era Javier Giraldo Neira, y por consiguiente fue por allí por donde comenzamos ese camino. Usted habla de Javier Giraldo Neira. ¿Qué representó Javier Giraldo Neira para el periodismo caldense, regional, nacional e internacional? Porque Javier era un abogado, pero también era periodista y él lo llevaba en sus penas y también en su sangre, Germán. Total, Javier fue toda una institución del periodismo colombiano. Es un hombre que hizo una verdadera escuela de periodistas en nuestra ciudad. Allí nacieron muchos que incluso hoy algunos vigentes siguen mandando en el ámbito nacional, en las cadenas de radio y en la televisión, incluso en la prensa escrita. Y ahí fue donde yo comencé. Cuando yo me metí, alguna vez yo lo visité. Yo era árbitro de baloncesto. Y quitando un partido de baloncesto, estaba jugando Javier. Y en esa se torció un pie. Entonces yo me metí ahí a atenderlo también. Creo que terminé de lesionarlo, pero finalmente, después de eso, a la semana siguiente yo lo visité a la oficina en Radio Manizales. Y de una vez le comenté y le dije, a mí me gusta el tema del periodismo, ¿será que de pronto por ahí habrá alguna oportunidad? Y el hombre me miró y me dijo,
Si quiere comenzamos el domingo. Ay, hermano. Entonces le dije, pues usted me dirá qué hacemos. Y era un partido amistoso que había antes de comenzar un campeonato entre el Deportivo Cali y el Once Caldas. Y me dijo, prepárese, tenga unas notas estadísticas y llegue allá tranquilo, que arrancamos desde ahí. Ese fue mi comienzo. Y ¿cuál es el portero que usted recibió de Javier? Porque no fue el portero. Pues Javier, es que yo trabajé con Javier Girando 23 años. O sea, estuve muchos años de mi vida periodística al lado de él. Lo hice en Radio Manizales, después estuvimos en Caracol, lo hicimos en La Patria, lo hicimos en Nuevo Estadio, en fin, hicimos todo el recorrido periodístico por todos los medios, siempre al lado de Javier. O sea que es mucho lo que uno le aprendió a Javier en su vida y lógicamente mucho que uno pudo recoger en el camino para poder luego pues, enseñarlo también a los demás, porque finalmente uno con lo que sabe no se queda, eso tiene que ser para que los demás también lo aprendan y salgan adelante. Hagamos un pequeño recorrido de lo que nos comenta Germán, de estos espacios radiales de Tiro con Javier Donita. Entonces se arrancó de Radio Manizales de Codelab, ahí fue los primeros pinitos, después de ahí paso para dos. Allí estuvimos 7 años con Javier Escodelar. De hecho, trabajé con Mario César Otálvaro en un programa que hacíamos en la noche ahí. No recuerdo en este momento el nombre del programa, lo dirigía Mario César. Y estuvimos mucho tiempo ahí en la noche haciendo ese programa en Radio Manizales. Alguna vez me llamó Javier y me dijo, Ondas del Nevado, una emisora de la que él era dueño, pero estaba afiliada a Codelar. Oiga, hombre, Germán, ¿por qué no hacemos un programa deportivo en Ondas del Nevado? Y yo le dije, ¿verdad? Usted dirá, usted es el dueño de la emisora, usted sabrá qué hacemos. Y me dijo, listo, metámonos a hacerlo. Y comenzamos a meternos a una emisora que era protegida, porque era la emisora musical de los manizaleños, era la emisora más escuchada. Claro. Una emisora que todo lo que aquí sonaba eran éxitos. Y éxitos de música que él traía de afuera, porque él viajaba mucho, lógicamente, en sus transmisiones deportivas, y él traía la música desde afuera. O sea, lo que ahí sonaba no sonaba en ninguna otra parte. De modo que por eso la emisora era un éxito y la cuidaba mucho. Cuando yo llegué el primer día, que dijo Javier, arranquemos, era un programa de media hora y lo llamamos Deportes 1090, que era la frecuencia de la emisora, Ondas del Nevado. Y eso no le gustó para nada a los muchachos que hacían de locutores en esta emisora. Carlos Arturo Inestrosa, uno de ellos. Él dice que nosotros cometimos el peor pecado del mundo. Yo le decía, pues hermano, el dueño de la emisora es el que me está diciendo hagamos esto. Póngale la caja a él, porque yo no puedo hacer otra cosa distinta. Y estuvimos ahí mucho tiempo haciendo Javier y yo un programa de media hora durante todos los tiempos. Y después de ahí pasó. Y ahí Javier lo llamaron de Caracol, lo nombraron como gerente de Caracol aquí en Manizales. Y a los pocos meses, 3, 4, me llamó y me fui a trabajar también a Caracol con él. Y ahí estuve 15 años. Claro, usted estuvo ahí y hay que recordar que usted hacía el espacio, el Estadio Multitudes, a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana a 8 de la mañana, era en noticiero como Manejó Manizales, bajo la dirección de Duamán Martínez. Y después que culminaba el noticiero, ahí mismo se arrancaba con David Julián Neira, Marulanda, Duamán Martínez, también estaba ahí. Hacíamos un programa deportivo temprano en la mañana, después de los noticieros, efectivamente. Ahí estuvimos también durante mucho tiempo, luego ese programa pasó al mediodía, y ahí estuvimos hasta que, bueno, yo luego también estuve, estando con Javier, me llevó para Nuevo Estadio. Yo durante muchos años fui colaborador de Nuevo Estadio y terminé con los años siendo jefe de redacción y me tocó dirigir las 2 últimas ediciones después que Javier renunció al periódico y se fue. Y estando ahí, yo trabajaba ya con La Patria también, porque me habían nombrado editor del periódico La Patria en el tema deportivo. Entonces también manejábamos eso. Él me llamó y me dijo, venga Germán, lo necesito del todo en Caracol. Entonces me tocó renunciar a Caracol, a Nuevo Estadio, perdón, a La Patria, a Nuevo Estadio, lo que allí hacía, y me fui para Caracol del todo, porque Mario César se había trasladado ya para Bogotá. Yo empecé a ser el director de deportes de Caracol en Manizales, y después con el tiempo terminé siendo también el director de las emisoras musicales. ¿Cómo fue esa experiencia para usted con ese gremio periodístico formado por Juan Manuel Martínez, Alberto Zuluaga,
Valeria Márquez, Gabriel Blanco, Rubén Blanco, muchos más. Ese fue un combo realmente espectacular. Digamos, allí tuvimos la oportunidad de tener un grupo periodístico muy importante. Era de lo más importante que tenía la ciudad en ese momento, la verdad. Y pudimos hacer, bueno, era el noticiero que lo dirigía Guillermo Vallejo, un periodista demasiado serio, muy querido, y que vive hoy en la ciudad de Cali. Y con él hacíamos esos noticieros. Juan estaba ahí como periodista, lógicamente. Adalberto, que era, además de periodista, porque le fascinaba hacerlo, era el locutor. ¿Quién más estaba ahí en ese momento? Jesús López también estaba. Sí, de modo que entre todos nosotros hacíamos todo lo que era lo noticioso también, pero el combo deportivo de Caracol lo hacíamos ya con Duván, con Carlos Arturo Inestrosa, con Felipe Cardona, con Pedro J. Andrade, con Mario César Otálvaro, hasta cuando él se fue para Bogotá. Y ahí estuvimos con esos dos combos, digamos, el de noticias y el de deporte, trabajando durante muchísimo tiempo. Por eso me da anécdotas que yo recuerdo cuando estuve en Caracol Radio, en radio haciendo lo que usted ama, el periodismo deportivo. Por eso me da anécdotas que usted recuerda, de pronto no le funcionaba el micrófono, no, sabe que anécdotas, bueno, muchas, a uno se le van diluyendo en el camino, pero sí recuerdo momentos especiales, momentos en la radio como cuando el terremoto de Armenia, estábamos en plena transmisión de programa al mediodía, cuando el terremoto de Armenia, y ahí fue donde en Armenia murieron jugadores del fútbol colombiano en esa época. Recuerdo a Darío Campaña, no recuerdo cuál era el otro compañero de también argentino que murieron allá en ese terremoto en Armenia. Estábamos al aire y ahí nos tocó, digamos, viviendo y solicitarle a la gente tranquilidad. Aquí también se sintió lógicamente con mucha fuerza, pero pasó. En otro momento importante que tuvimos allí, estábamos transmitiendo baloncesto en las horas de la noche, cuando la noticia nacional del atentado contra Luis Carlos Galán también. Esa fue otra noticia. Y estando al mediodía en un programa de Caracol del Combo Deportivo, estábamos ya por despedirlo, cuando recibí una llamada, y era de un compañero diciéndonos: acaban de matar a Orlando. Mañana me van a ir a la puerta. Y la verdad es que esa fue una de las noticias tristes. Bueno, todas ellas son luctuosas que recibimos en ese momento, pero hechos como ese, digamos, que se le quedan a uno en el recuerdo. ¿Qué representó para usted Orlando Tierra Hernández? Orlando fue un gran compañero. Él era el jefe de redacción en su momento del diario La Patria. Con él tuvimos lógicamente muchísimo contacto. Yo era el editor de deportes en ese momento. Él se fue para París 6 meses a hacer un estudio. Y Luis Felipe Gómez, que era el director del periódico, me llamó y me dijo: Germán, usted va a reemplazar durante estos 6 meses a Orlando como su jefe de redacción. Yo le dije: pero no se preocupe, yo no puedo hacer eso, yo soy de deportes y no más. Digo, yo no le estoy preguntando si lo quiere o no hacer, ustedes. Y listo, me tocó asumir ese reto, y digamos que esos 6 meses fui el jefe de redacción del periódico, ya Orlando, con el tiempo, además muy amigo del fútbol. Era de los hinchas fieles de Once Caldas, siempre estaba en el estadio. Y ya con el tiempo él pasó a ser el subdirector del periódico. Yo ya me retiraba también del medio, pero finalmente seguimos siendo muy amigos toda la vida de Orlando, que siempre fue un gran compañero y un periodista ejemplar. Y sabemos de que en esta época la máquina de escribir era la mejor herramienta que podía tener un periodista, un editor. ¿Qué significó para usted la máquina de escribir? Si me quería decir viejo, bueno. No, usted me dijo todavía, bueno. Pero sí, me tocó la máquina de escribir. Efectivamente me tocó en La Patria trabajar con la máquina de escribir. Y ahí nos tocaba, cuando estábamos con Nuevo Estadio, los domingos nos tocaba recibir la información desde las otras ciudades del país, de corresponsales como Hernán Peláez, como Iván Mejía, como Weimar Muñoz, en fin, todas las grandes figuras del periodismo colombiano deportivo trabajaban con Nuevo Estadio como corresponsales. Y uno le hacía la llamada al personaje y ellos le iban dictando a uno y uno iba escribiendo. Lo que ellos dictaban, que era el comentario que salía en el periódico el otro día. De modo que fue fundamental el tema de la máquina de escribir para poder cumplir con nuestro compromiso al comienzo.
Y sabemos de que los periodistas que venían de otras ciudades del país, por ejemplo en la ciudad de Bogotá, a Manizales, tenían que pasar por obligación por Caracol Radio. ¿Cómo fue esa experiencia con Fernando González Pacheco y Alito de Chiavi? Claro, especialmente en las épocas de feria, todos estos grandes personajes de la radio y la televisión nacional venían y pasaban por las emisoras, o era por Tudelar, o era por Caracol donde estuve, y la verdad es que siempre fueron personajes muy tranquilos, muy amables, muy cordiales, y con ellos siempre hubo una buena relación. Cuando usted se dedica al deporte deportivo, de cubrir diferentes exámenes deportivos, historias, ¿qué es lo más difícil de hacer periodismo deportivo? Pues hombre, vean, a mí me tocó hacer la prensa, me tocó hacer la radio, me tocó hacer la televisión, me tocó hacer lo digital, que es lo que hoy estamos trabajando todos. Es decir, casi que puedo decir que he estado en todos los medios periodísticos. Y usted hizo también el programa de televisión, ¿cómo se llamaba? Nosotros hacíamos un programa en televisión que era los domingos, se llamaba, bueno, no recuerdo en este instante, era en Telecafé. Artilio Escobar era el hombre que orientaba, digamos, el programa, y era Javier Giraldo. ¿Vuelvo sin barrera? No se llamaba así. Café Gol. Y ahí participaban lógicamente de las 3 ciudades del país, de las 3 ciudades del eje cafetero. Y fue un programa muy ameno, muy importante, que tuvimos durante algún tiempo, digamos, ahí en Telecafé. En Telecafé hice una transmisión con José Alberto Ramírez, que si mal no recuerdo, fue la primera transmisión de fútbol que se hizo para Telecafé en aquel momento. Y transmitimos un partido del fútbol profesional colombiano en aquel entonces. Y ahí comenzamos, digamos, a hacer ya las transmisiones que se hacían por Telecafé en distintas actividades deportivas. Sí, y también hizo programa el lunes. En el canal 1 estuve como director de noticias. Yo estuve un tiempo primero en Bogotá, me fui a trabajar, ya no hacía deporte allá, yo me fui a trabajar como subdirector del canal Capital. Allá estuve un tiempo, luego terminé siendo director operativo de ese canal, y después con los 6, 7 años después de estar allá en Bogotá, me vine para Manizales invitado por Felipe para dirigir el canal UNE en el tema de noticias. Entonces ahí estuvimos durante año y medio más o menos, y ahí hacíamos un programa deportivo también los domingos en la noche, que salía muy bien, donde también estaba Felipe, donde estaba el mismo Dubán, donde estaba Carlos Arturo a veces, y con ellos hacíamos básicamente ese programa. Cuando hablamos de la historia de la radio, la televisión, ¿cómo lo ve hoy en día, Germán? Bueno, todo ha cambiado muchísimo, básicamente, todo ha ido evolucionando. Digamos que lastimosamente se ha perdido mucho el tema del periodista con esa pasión, digamos. Los periodistas de hoy en día no lo viven con la misma emoción con la que uno lo ha vivido toda la vida. Hoy los periodistas son más tranquilos y más haciendo lo que les corresponde y en determinados horarios. Nosotros somos periodistas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo no como los bomberos. Exacto, todo el tiempo, a la hora que sea y sin ninguna dificultad. Lastimosamente eso no ocurre ahora. Son los cambios que en el tiempo se van dando, pero pues bueno, ahí no hay otra cosa distinta por hacer que decirle a los periodistas que lo vivan con pasión, y que en la medida en que lo vivan con pasión seguramente podrán entender que es otra cosa distinta. Germán, ¿cuál ha sido su compañero o esos alumnos que han pasado por usted a pedir un consejo o cómo lo estamos haciendo? Son muchos los periodistas que pasan a preguntarle a uno cualquier detalle. La verdad es que por ahí yo estuve en la Universidad de Manizales un semestre terminando unas clases que otro profesor comenzó, que por cualquier motivo no pudo terminar. Y yo terminé esas clases. Ese grupo, yo recuerdo, ¿cómo se llama? Lado Mejía, que hoy es un periodista muy importante y tiene un trabajo en una ONG internacional haciendo su trabajo periodístico, lo hace muy bien, se me escapa en este momento el nombre. Y Felipe Motoa, ese es el otro. Que Felipe después se fue para Bogotá a trabajar con City TV y luego estuvo con el tiempo y está viviendo en España.
Esos son personajes así que yo recuerdo de entrada en esa época en que estuve como profesor allá en la universidad durante esos 6 meses. Usted ingresa a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a terminar periodismo. ¿Qué representó la universidad para su vida? Pues total, representó todo, porque fue el complemento de lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros comenzamos empíricos, comenzamos haciendo lo que nos gustaba simplemente porque nos abrieron una puerta, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que eso había que complementarlo. Y se pudo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano hacer ese estudio que nos permitió sacar el título de comunicadores sociales y periodistas. Y un mundo de periodistas de Manizales lograron hacer todo ese estudio que al final les permitió convertirse en profesionales de la carrera como tal. Y sabemos de que Manizales y Caldas es una cuna de periodistas y acá aquí arrancó Radio Luz, así se llamaba Radio Luz. Radio Luz, que fue la emisora donde comenzó Javier Girante. Sí. Allá comenzaba a darle un espaciecito pequeño, hacía sus programas deportivos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba usted? No, No, ¿quién? no, a mí no me tiene tan atrás que yo ni había nacido. pero la historia lo cuenta, Sí. la historia lo cuenta. Digamos que allá la historia cuenta eso, que Javier comenzó precisamente en esa emisora para luego pasar a Todelante y a La Patria, donde comenzó sus actividades. Cuando hablamos de su programa, tiene en este momento la parte digital. Hablemos un poco de ese bonito proyecto que usted tiene en la parte digital periodística. Hoy trabajamos en un medio que se llama La 23. Es una página periodística y trabajamos también en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en fin, todo lo que tiene que ver con medios. La verdad es que es muy interesante lo que estamos haciendo allí. Ese es un proyecto que montaron otros amigos que luego me invitaron para que yo les ayudara a trabajar ahí en ese proyecto y ahí vamos con él. ¿Por qué se llama la 23? Hombre, la 23, mire usted que salió bien interesante. ¿De dónde? Ellos comenzaron a buscar los nombres y pusieron 2 o 3 o 4 y no encontraban. Y el último día que iban a decidir cuál era el nombre que le colocaban, alguno dijo, ¿por qué no compramos un pollito más bien para...? Y entonces uno de ellos dijo, ay, aquí en la 23 ahí no te compraste. Y se les quedó la 23, ese es el nombre, y desde ahí lo pusieron la 23. Pero es lógicamente homenaje a esta calle que recorre toda la ciudad. Arranca desde la 15 arriba por la 14 y va hasta arriba hasta Ahí final están donde todas las termina. noticias ahí. Y usted camina por la 23 y se encuentra absolutamente toda la ciudad se la encuentra en la 23. Y hay una calle histórica de nuestra ciudad porque ahí hay historias, anécdotas de muchos personajes, de muchas personas ilustres en nuestra ciudad y de Caldas que han pasado por este lugar. Hermano, ¿cuáles son esos Hay que agradecerle a John Jairo Salazar y a Samuel Salazar, que son, digamos, los iniciadores de ese proyecto, los que comenzaron esa historia al lado de otros muchachos jóvenes que también estaban allí y que comenzaron a decir, hombre, tenemos que sacar adelante este proyecto. Y mire usted que ahí lentamente el proyecto se ha ido sacando y va bien. Qué bien. Germán, ¿cuáles son esos valores que lo identifican como persona? Pues yo siempre en la vida he querido ser una buena persona. Yo creo que soy buen amigo. Yo soy una persona tranquila. Algunos dicen, ese tipo no es tan tranquilo. No, sí soy muy tranquilo. Yo creo que la vida hay que saberla llevar. De pronto uno en algún momento, digamos, cuando yo manejo y quienes van conmigo a veces dicen, este es un acelerado, pues yo no estoy acelerado. Ellos se preocupan porque yo de pronto le digo a alguien atravesado porque se atravesó, pero es que sí, atravesó ni me está escuchando, nada, eso lo dijeron porque se ahogarse ahí el interior del vehículo, no pasa nada. Pero yo simplemente me consideraría, llamémoslo así, una buena persona. En su tiempo libre le gusta escribir y todo eso. Es que ni siquiera hay tiempos libres. O sea, uno vive escribiendo permanentemente y haciendo su labor. Entonces los tiempos libres quedan para hacer lo que tiene que hacer. Claro, Germán, que usted tiene muchos amigos, muchos colegas que están con usted siempre en la buena y en las malas. Pero yo siempre lo veo a usted con personas maravillosas como Mariela Márquez Quintero. ¿Qué representa Mariela para tu vida? Mariela, una excelente colega y una gran amiga. Marielita ha sido un personaje de esos que le llegan a uno en la vida y que son del corazón. Ella siempre ha sido muy querida, ha sido una profesional íntegra que nos ha enseñado a todos
y que siempre ha tenido el camino de la rectitud, de ser correctos en todo. Uno eso lo aprende de ella, como lo aprendió de Javier, y como lo aprendió de Guillermo, y como lo aprendió de Yesid. Es decir, uno en el camino se ha encontrado con esa clase de personajes que le han permitido moldear a uno lo que uno era para poder continuar un camino que sea realmente. Yesid López. Yesid es un excelente personaje. Yesid es un gran amigo, es un hombre que vive el periodismo, lo vive con mucha intensidad y pues ha sido uno de los hombres importantes de las radios de esta ciudad. Y Dubán Mari Martínez. Dubán, Dios mío bendito, Dubán es un personaje. Dubán es un amigo de toda la vida también. Desde que nos conocimos hace muchísimos años, yo todavía ni siquiera estaba en los medios. Y ahí fue donde con Dubán comenzamos una amistad que ha sido de siempre, de él conmigo y de toda su familia conmigo. Y les tengo un enorme cariño. Mario César Octavio. Mario César también ha sido un amigo de toda la vida. Con él permanezco mucho tiempo haciendo actividades por ahí en la calle. Ahora estamos en la Cor Caldas, él como presidente y yo como vicepresidente, y hacemos muchas actividades juntos. De modo que de él y de su familia también soy un gran amigo. Y a Oliverano Cárdenas. Gabriel, excelente persona. También gran amigo de hace muchos años. A su mamá la quiero muchísimo porque es una excelente persona. Con sus hermanos tuve la oportunidad también de conocerlos cuando eran estudiantes del instituto universitario. Algunos de ellos jugaban algún deporte, el baloncesto especialmente, que fue el deporte en el que yo estuve mucho tiempo como árbitro de baloncesto, y allí los conocí y siempre con Gabriel he Y mantenido. le fue muy bien no sé como árbitro. Aunque la amarilla sacan tarjetas de usted. No, hoy en día yo no sé qué están sacando tarjetas en el baloncesto, Sí. pero en ese entonces era el mero pico. Me tocó pitar en varias ciudades, yo pité varios campeonatos nacionales. Y creo que en términos generales me fue bien. Me parece que era respetado en el medio. Qué bien. ¿Y qué sueño le falta por cumplir que no me queda gallo? No, los sueños se van cumpliendo en el día a día. Usted hoy vive lo que tiene que vivir y mañana será lo que sigue, y es mantenerse vivo con la ilusión de poder contarle a la gente lo que le va pasando a la ciudad. ¿Qué representa tu hijo en tu vida? Sebastián es un excelente personaje, es un maravilloso tipo, es una persona como la mamá, como Laura, es tierna, es un tipo absolutamente concentrado en sus cosas, en medio de su dispersidad, porque Sebas tiene algunos pequeños inconvenientes, pero la vida lo ha llevado por el camino y lo ha sabido llevar hasta el punto que este fin de año se logró graduar de una carrera que se llama creación literaria. Es un hombre que vive la literatura con pasión, vive leyendo el tiempo completo, día entero. Todos los días me hablo con Sebas, estuvo acompañándome unos días hace unos 15 días, antes de la feria. Antes de la feria. Estuvo por aquí unos días, sí. Qué bien, Germán. Germán, ¿cómo quisiera que nos recordara su familia, sus amigos del día de mañana? Nada, a mí seguramente me van a recordar como un tipo buena gente, como un buen amigo, porque eso sí lo he sido toda la vida y yo mismo lo reconozco. Yo soy amigo de mis amigos. Yo a todos quienes son mis amigos los respeto, los trato bien, y creo que de esa manera será que me van a Esa recordar. palabra, qué horror, ¿de dónde surge? Hombre, qué horror, cómo me pregunta eso. Esa palabra qué horror, que la digo permanentemente a toda hora, ya se le sale a uno porque es como una especie de muletilla que se le pegó a uno. Sí. ¿Sabe a quién se la aprendí? ¿A quién? Estando en Caracol, alguna vez le escuché decir eso a un personaje de la radio que se llama Rogelio Cruz Mejía. Ah, sí. Ese hombre alguna vez la dijo por allá estando estando manejando allá sus Operador aparatos. de audios. Sí, operador de audio, exactamente. Y él dijo ese qué horror, y ese horror desde esa época se me pegó y me quedé con él. Creo que se lo quité a él. Qué bien. Qué rico de haber poder compartir con ustedes esta historia de vida de un personaje como Germán Mejía Gallo, como periodista deportivo, un hombre de la casa, de la región, del país, un hombre que me abre su corazón para conocer un poco quién es también como persona. Un hombre feliz, un hombre que ama su profesión con entrega y dedicación, que lo lleva en su ADN, tanto en la sangre como en su piel. Germán Mejía Gallo, muchas gracias por estar aquí en mi espacio y que Jairo, estos homenajes de vida. Mil gracias, hombre, a usted por la invitación, a todos quienes a esta hora ven su programa, pues un abrazo y nos veremos en el camino. Claro que sí, ¿cómo nos pueden seguir en las redes sociales?
¿Cómo seguimos? ¿Cómo lo puedes seguir en las redes? Ah, no, en las redes sociales yo soy Germán Mejía Gallo, en Twitter, digamos. Sí. Y nomás, así me consiguen. Estoy también en Facebook y estoy en Instagram. Y soy Germán Mejía Gallo, así figura. Claro que sí. Y en el medio se llama La 23. La 23. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por estar aquí en este bello espacio, en este 2025. Seguimos con esta buena información de nuestra ciudad, de nuestra región y del país. Y este programa lo hacemos desde Café Cultural Cantay, aquí en el Centro Cultural y en Convención de todos los fundadores y al semana a todos ustedes. Muchas gracias y nos veremos en nuestro próximo programa como invitados y más temas interesantes. Pórtense bien y el chao, pues. ¡Qué horror! ¡Chao! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Chao!